Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Daniel Montenegro. ¿Sí? Vamos a estar trabajando sobre lo que sería el curso de lavarropas. Bien, les comento, en el curso de nuestro de lavarropas vamos a ver todas las máquinas que existen en el mercado, ¿sí? Lo cual vamos a empezar con los lavarropas manuales, desde los lavarropas semiautomáticos, lavarropas ya lo que serían automáticos, ¿sí? La línea con programador mecánico o con placas electrónicas como hay en la actualidad. Lo mismo para carga superior o cargas frontales, ¿sí? También vamos a estar trabajando con lo que sería la parte de lavavajillas, lavasecarropas y secadoras, ¿sí? Y al finalizar vamos a trabajar exclusivamente sobre lo que es microondas. En el transcurso de las clases vamos a ir desarmando todos estos tipos de máquinas, paso a paso, a explicar sus funcionamientos y sus diferencias y sus repuestos en sí y las fallas generales. Bien. Siempre decimos que hay que meter mano y trabajar. Bueno, acá lo vamos a hacer bien práctico, desarmar todas las piezas, parte por parte, para que podamos ver la falla en sí de cada uno de sus componentes. ¿Bien? Bueno, tenemos lo que es carga superior, por un lado. Vamos a dedicarle una clase exclusivamente a los lavarropas cargas superiores. Luego vamos a tener una clase exclusiva de lavarropa cargas frontales, lo cual vamos a armarlo también todo íntegro, ver sus componentes. Vamos a trabajar sobre exclusivamente componentes, o sea, sobre los componentes arriba de la mesa, uno por uno, cuál es el funcionamiento del componente, cómo detectar la falla de ese componente. Tenemos una clase también exclusivamente de motores, donde vamos a ver los diferentes tipos de motores que nos podemos encontrar en el mercado, cómo funciona cada uno de sus motores, cómo podemos verificar, ¿sí?, si el motor funciona correctamente, hacer pruebas sobre el motor, conexionados eléctricos. Luego vamos a estar trabajando sobre placas, lo que le llamamos plaquetas originales, una clase exclusiva donde ahí vamos a trabajar el desarrollo del conexionado, del cableado. Vamos a ver sus fallas, sus códigos de errores, cómo solucionar el problema, ¿sí? Cuando unos clientes nos dice me tira cierto error, bueno, para tener un parámetro, unas ideas de por dónde encarar ese problema y cómo solucionarlo, ¿sí? Con el rubro de las plaquetas luego también vamos a trabajar en diferentes marcas y vamos a tener una clase exclusiva en lo que sería conexión de programadores timer y a su vez de placas universales, en la cual las placas universales vamos a hacer también todo lo que sería el conexionado eléctrico, el cableado desde cero y ver cómo hace el testeo de esas placas universales y qué tipo de placa universal va según el tipo de máquina. Bien, tenemos diferentes modelos de placa universal, entonces vamos a ver cuál es específicamente cada una de ellas y por qué. Luego de las placas vamos a estar trabajando con el desarmado de lo que sería la secadora y un lavaseca. Lo mismo, lo cual vamos a desarmar todas sus piezas, ver el funcionamiento íntegro uno por uno y para finalizar, como les comentaba, lo que es microondas, ¿sí? Tal cual, como le digo, vamos a desarmarlo todos sus componentes, hacerle la medición a todos esos componentes y cómo detectar las fallas en un microondas, por qué generan ciertas fallas y principalmente el funcionamiento del microondas. ¿Bien? Bueno, todo eso acuérdense en el transcurso de 9 clases, ¿sí? Bueno, hoy lo que vamos a hacer, pasar a proceder con lo que sería el funcionamiento de un lavarropa. Acuérdense que tenemos diferentes tipos de lavarropa, entonces vamos a ir hablando uno por uno, cómo funciona cada uno, ¿sí? Y cuál es la función en sí general de los lavarropas. ¿Por qué lava la ropa? ¿Cómo lava la ropa? ¿Cómo centrifuga? Y también a su vez vamos a ir agregándole el uso de las jaboneras y X componente que vamos a ir viendo a medida que vamos trabajando. Bien, como les comentaba, los lavarropas nosotros tenemos, la función es lavar la ropa. Bien, ¿cómo lo hace? A través de agua, de algún jabón. Lo que va a hacer es que esa mezcla de agua-jabón se mezcle con la ropa y por unos movimientos, ¿sí?, gracias al motor, va a generar unos ciertos movimientos y eso hace que la ropa se golpee entre sí. O sea, tenga un movimiento entre sí y vaya lavándose. Podemos llamarlo de dos maneras: lavado por golpe o lavado por agitación. Vamos a ver sus diferencias, ¿sí? Primero vamos a arrancar con el lavarropa manual, justamente porque es un lavarropa que, si bien es viejo
en su modelo se lo conocen hace varios años, pero se siguen fabricando 0 kilómetros. O sea que hoy en día están a la venta. ¿Sí? Que es el famoso tacho redondo, como el que verán acá, esta imagen. ¿Sí? Bueno, este lavarropa es muy básico, muy sencillo. Simplemente nosotros le llamamos lavarropa manual por una cuestión de que todavía tenemos que hacer los procesos a mano. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, el proceso de lo que sería la carga de agua. Nosotros vamos a tener que introducir la ropa, agregar agua a balde con alguna manguera, como fuesen, ¿sí? Una vez que se le agrega el agua, se le agrega también lo que sería el jabón, un poco de jabón en polvo, por lo general se usa acá, y ahí lo que hacemos es enchufar la máquina y accionar un timer. ¿Sí? Yo les voy a mostrar que acá abajo tengo esta ruedita, ¿sí? Que me marca diferentes programas, que en realidad es tiempo. Cuando uno habla de programas, lo que hace es variar el tiempo, ¿sí? Alarga el tiempo. Cuando la ropa es muy sucia, le vamos a agregar más tiempo. Cuando la ropa es una ropa de hilo, una ropa, digamos, delicada, siempre se elabora con los tiempos más cortos. ¿Bien? Entonces, una vez que arranca el timer, ese timer hace una pequeña función de justamente darle una señal hacia el motor. Y el motor empieza a girar. Una vez que empieza a girar, mostrame Juanpi acá adentro, lo que va a hacer es girar estas paletas, ¿sí? Yo la voy a ir sacando hacia ambos lados. Va a empezar a hacer estos giros, este movimiento, y la ropa va a ir golpeando sobre estas aletas y se va a empezar a lavar, ¿sí? Saco y van a ver que no hay más nada acá abajo y ahí tengo lo que sería el eje del motor. ¿Bien? Son todos de plástico en la actualidad, o sea, son lavarropas livianos, ¿sí? Vuelvo a colocarlo. Fíjense que son lavarropas totalmente livianos. Y una vez que hace todo lo que sería el lavado con jabón, tengo que agarrar y hacer el desagote. Que el desagote nosotros en este caso lo vamos a hacer a mano. Lo que vamos a hacer es desenganchar esta manguera, ¿sí? Pasa presión por acá y se tira al piso. O en un balde, lo que fuese. Esa manguera, por una cuestión de gravedad, todo el agua que tenga en la máquina va a ir cayendo. O sea, vamos a vaciar nuevamente el tacho interno, se vacía, y tenemos que volver a hacerle un enjuague. Lo cual ahora que vamos a hacer es volver a seleccionar un tiempo y agregarle agua, solamente agua. Eso va a hacer que termine de sacar restos de jabones, ¿sí? Una vez que termina de hacer lo que sería el enjuague, volvemos a tirar la manguera al piso para que desagote. Y si quieren, hasta le diré que pueden hacer el famoso suavizante, el tercer paso. Le agregan suavizante, vuelven a cargar agua y nuevamente accionan el timer. De esa manera trabaja lo que sería un lavarropa manual. O sea, por eso le llamo manual, porque nosotros tenemos que agregarle agua, sacar la manguera para que se agote. O sea, lo hacemos manualmente, paso a paso nosotros, ¿sí? Y no a diferencia de los otros, de los anteriores. Bien, luego vamos a trabajar exclusivamente sobre el timer y el motor. Lo que les voy a mostrar ahora es una tecnología un poquito más avanzada, ¿sí? Que le llamamos lavarropa semiautomáticos. ¿Qué quiere decir semiautomáticos? Ya acá vamos a empezar a hablar de algunos componentes, ¿sí? Electromecánicos, lo cual ya empiezan a hacer sus funciones solo. O sea, por ejemplo, yo voy a abrir la tapa, ya me voy a encontrar con un compartimiento, ¿sí? En lo cual voy a poner el jabón y el suavizante, ¿sí? Una vez que yo pongo esos compartimientos, ya selecciono un programa a través de un programador. Ya acá cambiamos de timer a programador, lo cual la diferencia es que el timer solamente habilita una salida, una señal. En cambio, el programador, es un programador mecánico, habilita varias salidas. Por ejemplo, hacia una electroválvula de carga de agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir una electroválvula de carga de agua? Este componente, ¿sí? Llamado electroválvula, acá donde nosotros enroscamos la manguera, le enroscamos la red de agua del domicilio y por ahí va a ingresar el agua. O sea que el programador lo que va a hacer es habilitar esa electroválvula, ¿sí?
Cuando digo habilitarla es mandarle una tensión, mandarle 220 volts y deja pasar el agua. Luego vamos a tener una clase exclusivamente sobre electroválvulas donde van a ver el funcionamiento interno. Ingresa el agua, una vez que ingresa el agua, empieza a ingresar, tiene un componente que le llamamos presostato. La función de ese presostato es cortar el nivel de agua. O sea, a través de una manguera va a generar una presión de aire. Una vez que llegue a un cierto nivel, el presostato lo llamamos, digamos, como un interruptor, una llave. Cuando llega a un nivel, se abre ese presostato, ¿sí?, los contactos internos, y va a dejar de cargar agua. Pero, a su vez, el programador va a saber que ya llegó a la carga de agua adecuada, al nivel mejor dicho, y le va a dar otra señal hacia lo que sería el motor. Ya en este caso, estos motores, ahora cuando los armemos se van a dar cuenta, es un motor lo cual luego tiene unas correas y unas poleas. Lo cual ahí el motor en sí ya lo que hace es cambiar el sentido de giro. Fíjate, Juanpi, yo te voy a mostrar acá. El lavarropa es carga superior, pero ya tengo unas puertas con su canasto interno de acero inoxidable, ¿sí?, plástico y partes de acero inoxidable, lo cual la máquina va a hacer que gire hacia un lado una X cantidad de tiempo, luego va a seguir a girar hacia el otro lado y así sucesivamente hasta que terminalice el programa del lavado, el ciclo del lavado. Una vez que termina ese ciclo de lavado, ya la máquina automáticamente va a agarrar y va a desagotar. O sea, vamos a ver otro componente fundamental en los lavarropas que es la bomba de desagote. Va a sacar todo el agua, ya no es necesario tirar la manguera al piso, sino que ya la manguera va a tener un nivel de altura, la manguera de desagote. Va a desagotar todo lo que sería el agua que tenga dentro. Una vez que termina de desagotar, que está calculado por una X cantidad de tiempo, luego va a volver a ingresar agua por la electroválvula, exclusivamente ahora para que haga un enjuague. Lo que antes lo hacíamos a mano, ahora yo lo hace automáticamente. Hace un enjuague, una vez que está un X cantidad de tiempo, digamos, lavando con agua, solamente con agua, para enjuagar, vuelve a desagotar y hace lo que es el tercer paso del suavizante, ¿sí? Logra hacer todo el suavizante, termina el lavado con suavizante, desagota y termina ahí. ¿Por qué digo termina ahí? Porque estas máquinas, las semiautomáticas o las manuales, no centrifugan. Lo cual la ropa va a salir mojada y eso hace que uno la saque o la cuelgue mojada o las pase por un secarropa como los famosos Coinor que conocemos, ¿no? Hay otra marca, pero bueno, es el más conocido acá en la Argentina, ¿sí? Y ahí es donde termina de escurrir la ropa y salga húmeda. Bien, por eso le decimos manual y semiautomáticos, porque ninguno de los dos centrifuga. A diferencia de los lavarropas actuales, en donde ahora ya los llamamos automáticos, porque ahora sí hace todas estas mismas funciones, lo cual le agregamos el centrifugado y a su vez le podemos agregar en ciertos modelos hasta para calentar el agua. O a veces ya conectando el agua de la red de la casa, del domicilio, ¿sí? Vamos a ir viendo esas diferencias. Bien, bueno. Lavarropa automático. Justamente, tenemos dos tipos de lavarropas automáticos. En este caso, nos vamos a encontrar con un lavarropa automático carga frontal, ¿sí? Lo cual nosotros tenemos que abrir esta puerta, ingresar la ropa. Una vez que cierra la ropa, que cerramos la puerta, va a hacer todas sus funciones paso a paso, ¿sí? Volvemos a enfocar un segundito acá, Juanpi. En este caso lo que me voy a encontrar en estos lavarropas, estos plásticos, ¿sí?, que tienen por lo general 3, llamados cangilones. El funcionamiento de ese componente, ese material de plástico cangilón, lo que hace es que la ropa golpee, ¿sí?, contra esos cangilones y caiga. O sea, lo que era antes el famoso lavado a mano de golpear la ropa contra la tabla, ahora lo está haciendo esas piezas. ¿Qué quiero decir? La ropa empieza a girar a pocas revoluciones,
aproximadamente están de 20 a 30 revoluciones por minuto, en algunos casos un poquito más. Llega la ropa hacia arriba del canasto interno que hay y cae. Entonces eso lo que hace es que la ropa tenga unos golpes, tanto para un lado como para el otro, y de esa manera hace más eficaz el lavado, ¿sí? Eso con lo que le llamamos carga frontal, que seguiría siendo, ¿sí?, un lavado a golpe, ¿bien? Que son para mi criterio los más eficaces a la hora de lavar hoy en día. Y luego tenemos ya lo que es también el lavarropa automático, pero en este caso ya tenemos un lavarropa carga superior automático, lo cual también tengo diferentes programas, se le puede seleccionar hasta temperatura para el agua. Y acá ya vamos a ver que el compartimiento interno es diferente, o sea, tengo un tambor, ¿sí?, y nosotros le vamos a ir agregando la ropa, va a ser todo el ciclo completo, centrifuga, pero en este caso adentro internamente no tengo nada que golpee la ropa, o sea que la ropa va a quedar toda sumergida en agua, y a medida que el plato interno haga giros hacia un lado o hacia el otro, la ropa va a empezar a generar unas turbulencias, o sea, va a empezar a enroscarse entre sí, a hacer unos rozamientos, ¿sí?, entre sí, y eso hace que lave. Yo siempre recomiendo los cargas frontales por dos motivos. Ahora se van a dar cuenta que este lavarropa, al lavar por golpe, el lavado es mucho más eficaz y el tiempo del programa son mucho más cortos, a diferencia con el carga superior. Como la ropa, le vuelvo a decir, tiene un rozamiento entre sí, no se golpea, los ciclos de lavado duran prácticamente el doble, por lo menos. Bien, entonces eso es una gran diferencia a la hora de funcionamiento, con la calidad de lavado. Luego tenemos otra gran diferencia que sería con el consumo del agua. Un lavarropa frontal consume aproximadamente en cada una de sus cargas de 5 a 8 litros de agua, ¿sí? Normalmente por lo menos tenemos 3 cargas de agua, lo cual hace que llegue un promedio de, calcúlenle, no sé, como mucho exageradamente 30 litros, 40 litros de agua cada vez que lava. A diferencia de un carga superior, que también tengo 3 cargas de agua, pero en cada carga estamos hablando de unos 40 a 50 litros, o sea que 3 veces más por lo menos que un carga frontal, lo cual es bastante la diferencia con el consumo del agua y a su vez, como le mencionaba, con el consumo eléctrico, porque está mucho más tiempo funcionando, ¿sí?, para que llegue a tener un lavado similar al del carga frontal. Bien, esa es una gran diferencia hoy en día con uno u otro. Bien, yo le paso a explicar lo que hace un lavarropa automático, llamémosle, tanto carga frontal como carga superior. Lo primero que va a hacer en ambos, por lo general los cargas frontales sí o sí, una vez que uno selecciona el programa, ¿sí?, ingresó la ropa, ahora vamos a hablar después del nivel de cantidad de ropa, pone su jabón y suavizante correspondiente en su lugar, en su posición, seleccionamos uno de los programas, le damos inicio a la máquina y ahora lo primero que va a hacer acá es trabar la puerta. Todos estos lavarropas tienen un componente llamado blocapuerta, ¿sí? Ese componente lo que hace es trabarme la puerta por una cuestión de seguridad. Imagínense que ustedes tienen agua y para que nadie pueda venir a abrir la puerta mientras que está lavando. Entonces, me traba la puerta y a su vez lo que va a hacer es habilitar o darle una señal al programador o a la plaqueta, lo que fuese, para que pueda seguir con los otros pasos. Por ejemplo, el de cargar agua. Nuevamente, le menciono, carga agua. También van a tener presostatos, diferentes tipos de presostatos quizás, pero la función es la misma, en la cual sensa el nivel de lee o sensa el nivel de carga de agua y empieza con su funcionamiento de lavado, ¿sí? Lava, enjuaga, suavizante y centrifuga. Cuando digo centrifugado, ya ahora tenemos diferentes
revoluciones por minuto. Vamos desde las 500 revoluciones por minuto, ¿sí?, hasta en la actualidad tenemos unas máquinas que están llegando a 1400 revoluciones por minuto en el centrifugado, ¿sí? Como todo, las primeras venían a 500, después le fueron agregando a poco 600, 800, 1000, 1200 y hasta 1400. Bueno, todo eso hoy en día, con el avance de la tecnología, pudieron ir logrando de ir acelerando, digamos, las revoluciones, avanzando, y que la ropa salga un poco más escurrida. ¿Por qué digo más escurrida? Que acá van a ver una gran diferencia. Nuevamente, Juanpi, vamos a ir a este lado. Como verán ustedes en el canasto, ¿sí?, internamente tienen todos agujeritos, todos orificios, en todo alrededor del canasto. Bien. ¿Cuál es la función de esos orificios, esos agujeritos? Cuando la ropa está lavando, eso está lleno de agua, o sea que el agua está ahí. Una vez que desagota y empieza a centrifugar, ¿sí?, es una cuestión de inercia. La ropa va a ir contra las paredes, o sea, contra ese canasto, contra esos orificios, y al empezar a levantar revoluciones, o sea, arriba de las 500 o 800 revoluciones por minuto, la ropa va a tender a salir, o sea, a hacer una inercia contra esas paredes. Y justamente ahí es donde empieza a escurrirse la ropa y sale el agua por esos orificios, que luego la bomba de desagote es la encargada de expulsarla, de terminar de sacarla. Entonces, cuanto más revoluciones, más escurrida va a estar la ropa y más seca va a salir, ¿sí? Cuando digo seca me refiero más que nada a húmeda, jamás va a salir seca del todo, salvo que sea un lava secarropa, lo cual después lo vamos a ir trabajando. ¿Bien? Y con respecto al carga superior, es exactamente lo mismo. Tenemos todo lo que sería orificios del costado y en la parte inferior de abajo, entonces la ropa se va a acomodar sobre las paredes del costado a medida que va levantando revoluciones y va a empezar a escurrir, ¿sí?, y sacar el agua por todos esos orificios, tanto los de abajo como los del costado. Entonces ahí es donde va a empezar a escurrir. Una diferencia que hay hoy en día en los lavarropas automáticos, digamos, carga frontal con carga superior, es que los cargas frontales llegan hoy en día a las 1400 revoluciones por minuto. Promedio están de 1000 a 1400. En cambio, un lavarropa carga superior están aproximadamente en 800 revoluciones por minuto como máximo. No supera las 800. Lo cual ahí a la hora del centrifugado también hay una gran diferencia. ¿Sí? Bien, hasta ahí un poquito lo que sería la diferencia entre una máquina y otra. Luego vamos a seguir viendo el funcionamiento ya con lo que sería la jabonera y otros componentes.